Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El juicio empieza por la casa. Vaya tema. Hemos llegado aquí al final, ya del capítulo 4 de esta epístola, de esta primera epístola precisamente a los expatriados. Primero vimos que debemos pensar como Cristo, pensando como Cristo, que fue del verso 1 al verso 6. Luego después vimos que hay que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de esa gracia que ha derramado el Señor en nosotros en distintos dones y talentos. Y también vimos la semana pasada que padeciendo como cristianos, que es del verso 12 al 16. Y hoy estaremos viendo el juicio empieza por la casa, y dice el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estamos hablando de una carta que se escribió más o menos como en el 64 después de Cristo. Nerón acababa de incendiar Roma y estaba echándole la culpa a los cristianos, a los creyentes de aquel tiempo. No fue fácil. Y esto está iniciando. No se refiere al juicio final de los creyentes, no, pero sí se refiere que está iniciando el juicio de los últimos días. Y esto viene iniciando precisamente con Cristo. Y ahorita lo vamos a entender. Significa que las primeras personas, como instrumento del enemigo, o más bien dicho, no las primeras, sino las personas, como instrumentos del enemigo, son hostiles hacia Dios y quieren destruir todo lo relacionado con Dios. Por eso Pedro escribe y nos deja escrito y dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, lo dice en el verso 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Como ya lo hemos visto, siempre ha habido persecución a lo que viene siendo a los elegidos de Dios, a los escogidos por Dios. Desde los profetas siempre ha habido una persecución. Moisés no lo tuvo fácil tampoco con Faraón. Fue algo grueso. O sea, imagínate nomás, fue en un tiempo de Moisés cuando los faraones se sentían y se creían dioses. Y su palabra era ley. Y aparte ellos tenían sus deidades, y viene Moisés con un Dios diferente, un único Dios. Entonces hay persecución, y siempre lo ha habido. Y entre más pasa el tiempo, más intolerables y hostiles serán contra el cristiano. Como lo hemos estado viendo en estos días, vienen momentos difíciles. Pedro recuerda muy bien las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes.
Vemos que Pedro lo único que está haciendo aquí es describir la cruda realidad de lo que es la vida. Y actualmente damos gracias a Dios que estamos en una zona donde hasta cierto punto tenemos confort, donde hasta cierto punto estamos cómodos. Hace rato mi esposa lo decía, obviamente en las noticias tú nunca vas a ver la persecución contra el pueblo cristiano, no lo vas a ver. Tú puedes ver que hay persecución contra la mujer, que hay violencia contra la mujer. Puedes ver otras cosas, que no hay tolerancia para la diversidad de género, pero en las noticias nunca te van a poner a los cientos y decenas de personas que matan en el Medio Oriente, o las personas que ahorita están siendo marginadas en Rusia, en los países árabes, en China. Nunca te lo van a poner. No te van a poner tampoco, como no lo han hecho por muchos años, lo que ocurre en Chiapas, en Oaxaca, aún en Guadalajara, en Jalisco. Yo recuerdo ya hace algunos años atrás que el pastor Carlos Contreras de Gracia Soberana, estamos hablando como 8 o 9 años atrás, nos decía que hubo una persecución donde ellos plantaron una iglesia. Pero eso no lo vas a ver. Y cada día que avance es menos la tolerancia para el cristiano. El cristiano se va a convertir en el malo de la película en este mundo. Pedro mismo lo vivió, los apóstoles lo vivieron muchas veces. Y sabe que esto es verdad, por eso él está hablando esto, ¿eh? La gente no quiere nada con Dios, la humanidad a través de los siglos, reyes, emperadores, presidentes, científicos. Hoy en día la gente del espectáculo, no se diga Disney, no quieren nada, quieren desaparecer, quieren desprestigiar la palabra de Dios, a Cristo y por supuesto a sus seguidores, a los cristianos. Estaba viendo que China está modificando la Biblia. Y me quedé sorprendido. Precisamente para sus intereses. China ahorita ya es la potencia mundial económicamente. Y esto es triste y es lamentable, pero así es. Algunos hasta se han ensañado con los hijos de Dios a través de los siglos. Amados hermanos, nosotros para tener esta Biblia en las manos, damos gracias a Dios por esos siervos de Dios que dieron su vida para traducirla, que fueron bien radicales a través de los siglos. Les recomiendo un libro que se llama Locos por Jesús. Locos por Jesús. Y habla de todos los mártires de a través de los siglos. Terminas de leer ese libro chiquitito, sintiéndote chiquitito, y dices, no estoy haciendo nada. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10-11, citando el Salmo precisamente
aquí el apóstol Pablo, hay un odio hacia el cristianismo y va en aumento. El Dios de este siglo, así lo dice 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento. El Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. El juicio empieza por la casa. Entonces vemos que hay un mundo que no quiere absolutamente nada con Cristo y donde va avanzando la maldad a tal grado que se mofan de Cristo y de sus seguidores. Y cada vez va a ser más frecuente, lo vamos a ver en la televisión, lo vamos a ver en el cine, lo vamos a ver en conciertos, lo vamos a ver en desfiles, lo vamos a ver por todos lados. Obviamente ya se está viendo. Y a eso se refiere. El juicio empieza por la casa. Viene una persecución desde mismo Cristo en cuanto llegó el reino de los cielos y se estableció en la tierra a través de Cristo. Viene una persecución contra el pueblo cristiano y esto va en aumento. Juan 15:18, si el mundo los aborrece, dice Cristo, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. El mundo los va a aborrecer, porque a mí me han aborrecido, dice el Señor. Y es así como da inicio el juicio de los últimos tiempos. El juicio empieza por la casa. Esto es un llamado del Señor, amados hermanos, a ser valientes. Tal vez no nos toque a nosotros, pero si viene una persecución, que tu oración sea: Señor, dame el valor de no negarte. Dame el valor de mantenerme firme y constante. Dame el valor de enfrentar la situación que venga delante de nosotros y que mantenga mi vista puesta en ti, el autor y consumador de mi fe. Tal y como se lo dijo el Señor a los discípulos de Juan el Bautista en Mateo 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No voy a hablar mucho de esto, pero va muy ligado precisamente. La palabra que se utiliza para violentos es biastés. Biastés, con B grande. También se traduce como fuerza, como impetuoso o contundente en ansiosa búsqueda. Hacia allá va precisamente dirigido este mensaje del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que la prueba de fuego comience con los hijos de Dios. El otro texto paralelo de Mateo 11:12, del que acabamos de ver, es Lucas 16:16, y dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Qué importante. De manera que las palabras de el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, debería entenderse de la siguiente manera: el reino de los cielos avanza sin parar, o ha venido avanzando con fuerza, y solamente los biastés, los imparables, conseguirán entrar, o solamente los valientes esforzados podrán adueñarse de él. Qué importante, qué hermosa es su bendita palabra. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No importa la adversidad, la persecución,
La prueba de fuego, así lo confirma la palabra del Señor que hicieron los mismos apóstoles después de haber ido y anunciar el Evangelio. Lo vamos a ver ahorita en Hechos. Fueron y anunciaron el Evangelio e hicieron muchos discípulos, y dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínate, la iglesia creció y creció en Hechos, y veían cómo crecían, y dice que había muchos discípulos, y viene y les dicen: hey, los vamos a confortar, los vamos a animar. Y la iglesia contenta, y viene el mensaje a través de Pedro y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí leemos que los apóstoles fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe, porque de eso se trata, hermano. No importa la adversidad, no importa por lo que estés pasando. Tal vez no pueda ser una persecución así total, pero puedes estar pasando por algo adverso, por algo bien grueso, por una noticia que tú no querías recibir. Y la palabra del Señor te anima y te dice: hey, mantente firme. Hey, el reino de los cielos prevalece. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos ha permanecido, pero ¿sabes qué? Solo los valientes lo arrebatan. Les recordaron que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué distinto es el mensaje que tú puedes ver de Cristo, que puedes ver de los apóstoles, a lo que puedes encontrarte hoy en día en YouTube. Qué distinto es este mensaje a lo que es la prosperidad. Qué distinto es este mensaje a lo que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué distinto es a que descubre el campeón que hay en ti. A que te sientas, como dicen por ahí, la última Coca-Cola en el desierto, que todo gira a tu alrededor. Tú eres lo máximo, tú eres esto, tú forjas tu destino, tú eres el constructor, tú eres el arquitecto de tu destino, de tu vida. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, debemos confortar, hablar lo que realmente es la palabra y lo que nos vamos a topar. Entonces vemos que el valiente o el violento es el que persevera hasta el fin. Tal y como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de al que venza le daré a comer del árbol de la vida, como dice Apocalipsis 2:7. Es aquel que se le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De manera que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en persecuciones, en oposiciones, en enfermedades, injusticias, desánimo, tentación, traiciones, burlas, etc. Esto nos enseña
que no es fácil entrar por la puerta estrecha. ¿Ves cómo todo se liga? Por eso no es fácil entrar por el camino angosto. Mateo 7:13 al 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Claro, este versículo es un llamado a ser valientes en medio de cualquier circunstancia. Es un llamado a los que han sido cautivados por la gracia de Dios, aquellos que dicen: oh Señor, tú eres todo para mí, mira lo que has hecho, como lo cantábamos hace rato, era un esclavo, ahora soy libre, hoy soy hijo de un rey, pero ha sido por tu gracia, no es algo que merezca. Esta vida no se trata de merecer, se trata de su favor, de su misericordia, de su amor, de su gracia. Los que valientemente entran por el camino angosto que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan, pocos son los que se transitan por él. Son los que valientemente no se acomodan al mundo, no se amoldan a este mundo, como escribió Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que valientemente vencen el mal con el bien, los que valientemente defienden la verdad, los que valientemente comparten el evangelio, los que valientemente permanecen fieles, aunque el juicio comience por la casa. Eso es lo que el Señor nos está dejando en este capítulo 4, en este último capítulo de Primera de Pedro. Primera de Corintios 16:13 dice: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Otra versión de este mismo versículo me encanta, que dice: manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Eso mismo, tanto que el apóstol Pablo se lo dice a los romanos, se lo dice a Timoteo, se lo dice a los gálatas, asimismo Pedro se los está diciendo a los expatriados, diciéndoles: hey, listos, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor en todo momento. Manténganse firmes, valientes en medio de lo que viene. Por eso el apóstol Pablo, a los romanos en 8:35 al 37. Mira el mensaje que nos deja la bendita palabra de Dios con estos amados hermanos, estos santos hombres de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí te lo dice: tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Cómo puedes matar a una persona que ya está muerta? ¿Cómo puedes matar a una persona que te dice: hey, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si nosotros somos considerados muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego se avienta para cerrar con broche de oro el Espíritu Santo. Por lo cual ni lo alto ni lo profundo,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios, nada, que es en Cristo Jesús. Luego añade Pedro, haciendo una pregunta, y si primero comienza por nosotros. Ahí les va a aquellos que lo escuchan por las redes sociales y que le das largas y largas a la gracia de Dios que te dice: ven a Cristo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin que van a tener ustedes que no le prestan atención al Evangelio de Dios? Vienen momentos bien difíciles. Aquí sí está hablando de juicio divino. Lo del cristiano es una prueba de fuego de parte de Dios. Pero en este juicio, Pedro hace la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por medio de Jesucristo, Dios derramará su ira final sobre sus enemigos. A eso se está refiriendo. No obedecen, no hacen caso al Evangelio de Dios, y el Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo. Y nos dice Mateo 25, 31 al 33, palabras del mismo nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién? Cristo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y ya en Apocalipsis el apóstol Juan confirma lo que Pedro les está escribiendo. Qué bendición tenemos tú y yo, amados hermanos, de que nosotros tenemos todo el panorama de principio a fin. Prestemos atención al Evangelio de Dios. Prestemos atención a su bendita palabra. No es un juego. No es decir: pues es que toda la vida lo han dicho. No. Dios no retarda su promesa. Lo que pasa es que Él es fiel y quiere que todos los hombres se arrepientan. La palabra dice así, Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ese será el fin del que no obedece el Evangelio de Cristo. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Créeme, no queremos estar allí. No queremos estar allí. Dice el verso 18, volviendo a 1 Pedro 4, y dice: y si el justo con dificultad se salva, y vuelve a hacer una pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, amados hermanos, porque si no fuera por su gracia, tú y yo no estaríamos aquí. O tú y yo no vamos a estar delante de su presencia en el cielo. Gracias a Dios por tomar la iniciativa. Damos gracias a Dios que sin merecer, por su bendita gracia, por su amor, por su misericordia, nos alcanzó,
nos tomó. Dice Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Vemos que Él vino a traer precisamente el día de salvación a nuestras vidas, ese glorioso día y maravilloso. Debemos proclamar su gracia, su amor, su misericordia. Jesús dijo, citando a Isaías, en Lucas 4:18-19, el Espíritu del Señor, de Yahvé, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Un día Jesús volverá para traer ira. Como dice una canción, vino como siervo, vuelve como rey. Vino como el cordero inmolado, vuelve como el león de la tribu de Judá, para regir con vara de hierro. Por eso debemos proclamar, hermanos, debemos hablar de su palabra y nosotros debemos activarnos en la multiforme gracia de Dios. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Por eso es que el justo con dificultad se salva. Solo debemos creer. Y eso también es un regalo de Dios. Debemos tener fe para ser justificados. Por eso se le llama justo. El justo con dificultad se salva. Amados hermanos, compartamos el Evangelio, hablemos de lo hermoso que es Cristo, hablemos del camino, la verdad y la vida. Hay que decirle a la gente, ven a Cristo, es tiempo de arrepentirse, que crean para que puedan escapar del fuego eterno, del juicio divino. No es fácil creer, no es fácil. Nos dice precisamente Gálatas 5, dice, es que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No es fácil. Por eso el justo con dificultad se salva. No es fácil. Entonces añade Pedro y dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Desde el Antiguo Testamento está escrito y profetizado y va a ocurrir, y vaya que Isaías es certero. ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu Santo. La otra vez estaba viendo un reportaje y estaba viendo que cuando Alejandro Magno, que empezó a los 20 años y terminó a los 33, 13 años de victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, llega y conquista Babilonia y dice, Babilonia será la capital del mundo. Pero Isaías, 350 años, 360 años más o menos antes que Alejandro Magno, estaba profetizando y diciendo que Babilonia sería destruida y quedaría en ruinas. Y Alejandro Magno llega y se entrona y dice, esta será la capital del mundo. Y cuando llega y se entrona, ahí no pasa ni un mes y Alejandro Magno muere. Y no pasa ni un año cuando Babilonia queda en ruinas. Ese es un solo ejemplo. Todas las profecías de la palabra se cumplen.
todas, querramos o no. Isaías 13, 9 al 11 dice: aquí el día de Yahvé viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Nadie va a escapar. Solo aquellos que tienen la marca de Cristo. Solo aquellos que tienen el sello de Cristo. Solo aquellos que dicen: esta es propiedad de Cristo. Aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero inmolado. Lo que está escrito, escrito está. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Te lo acabo de decir en Isaías. Le responde a Pedro Isaías, 750 años atrás, bueno, más 64, que fue cuando escribió la carta, pues hay más o menos, calcúlenle. El mensaje es sumamente claro, hermanos. Verso 19, y es el último versículo del capítulo 4, y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. A menudo Dios permite que las adversidades vengan a nuestra vida, y entendemos que los cristianos somos probados por fuego para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Eso es padecer por la voluntad de Dios. Recuerda que no es que Dios te esté probando, es para que tú te pruebes a ti mismo, para saber qué hay en tu corazón. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Esto lo vimos la semana pasada, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Dice: hey, esto no es por casualidad, ¿verdad? Es por parte de Dios. En ocasiones seremos probados o padeceremos si la voluntad de Dios así lo quiere, como lo dice Pedro, y lo repite inclusive en otra ocasión en el capítulo 3, verso 17, y el salmista escribe lo siguiente para que veamos lo importante que es esto. En Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado. O sea, dice el apóstol literal, el salmista dice: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. No es algo extraño lo que les va a acontecer, no es Dios. Cuando pases por un momento difícil, dile: Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? Y dale gloria y dale honra, aunque no lo entiendas y aunque no te guste por lo que estás pasando. Arrodíllate si es algo doloroso y dile: Señor, gracias, ayúdame a pasar esta prueba de fuego. Permíteme aprobar y no reprobar. Dios nos prueba en varias ocasiones y por varias razones. Veremos 3 ahorita. 1, si hemos de guardar su palabra o si hemos de permanecer firmes, confiados en Dios en medio de la prueba. Así lo ha hecho siempre. 2, para animarnos a alejarnos del pecado y que aprendamos a estar saciados en él. Y 3, para ayudarnos a permanecer fieles y gloriarnos en Dios. Darle la gloria siempre a Dios.
no importando por lo que estemos pasando. Romanos 5, 2 al 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero mira qué importante lo que escribe Pablo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien parecido a lo que está escribiendo Pedro. Esto es algo interesante y prestemos atención. Si los creyentes necesitamos disciplina terrenal por parte de Dios, por eso es necesario que el juicio empiece por su casa. Por eso es que dice que el justo con dificultad se salva, o sea, gracias a la misericordia, al amor, a la gracia de Dios, es que somos salvos. Imagínate cuánto más recibirán los que no creen. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué oportunidad tienen los que rechazan a Cristo? Ninguna, ninguna. Continuamos y dice, los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Dios creó el mundo y Él ha sido fiel en mantener cada una de las palabras de las cosas que Él ha hablado. Ha permanecido fiel a lo que Él dice y permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Desde el inicio de la creación. Bendito sea Dios. Por eso sabemos que Dios es fiel. Y por eso podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá su promesa de mantenernos en el hueco de su mano y que nadie nos podrá separar de su mano. A los que estamos en Cristo, obviamente. Es en los que no hay condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que los afirmará y los guardará del mal. Porque Dios controla todo, hermanos. Y debemos tener esa plena confianza, esa seguridad plena en Él. Ha prometido estar con nosotros si confiamos en Él, si creemos en Él, si depositamos toda nuestra vida en Él. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es quien nos sostiene. A ese Dios es al que nos encomendamos, al fiel Creador. Por último, y así termina la carta y dice, hagan el bien. Hagan el bien. Qué importante. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, hagan el bien. Porque toda la palabra desde principio a fin nos dice que hagamos el bien. Me fui precisamente a las concordancias, me fui inclusive a Google y le puse que me pusiera todas las citas donde dice hagan el bien y, como decimos vulgarmente, no me la acababa. Toda la palabra está plagada de que hagan el bien. Pedro está citando a David en el capítulo 3, verso 11, cuando dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo les decía a aquellos que sanaba, a aquellos que salvaba, a aquellos que liberaba de demonios, y que les decía, vete y no peques más. Y en muchas ocasiones a otros les dijo,
hagamos el bien. No nos frenemos de hacer el bien. Hebreos 13, 16 dice el escritor de Hebreos: y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice y le aconseja que le diga a los ricos lo siguiente. Está amonestando a los ricos que no pongan su vista en las riquezas. Primera de Timoteo 6, 18 al 19, y les dice que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¡Wow! Atesorando para sí buen fundamento para el porvenir significa que quienes hacen inversiones eternas recibirán sus dividendos en el cielo, tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: hagan tesoros en el cielo. Prácticamente así termina este capítulo. Déjenme ya para terminar buscar aquí bien. Sí, prácticamente así termina este capítulo. El apóstol Pedro enseñando a los lectores que hagamos el bien. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6, 9 y 10: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante que así termina este capítulo diciéndonos eso. Que vaya precisamente ligado a lo que es padecer como cristianos, y que nos digan: haz el bien, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es como está terminando. Hermanos, es tiempo de ponernos totalmente las pilas. El juicio comienza por la casa